Hola Sol, ahora vamos a resolver los demás ejercicios. Visto que con el primero que voy a empezar es el 8, porque el 8 nos sirve para aclarar algo. Voy a hacer gráficamente primero. Dos vectores, por ejemplo un vector A, un vector A y un vector B. Se pueden sumar. Perdón. Vector B. Se pueden sumar, se pueden restar. ¿Ok? Y fíjate en esto. El vector, por ejemplo, el vector B más el vector A sería esto. ¿Ok? ¿Sí? Esta sería la suma del vector A más B. Y este sería el vector resultante, que le vamos a llamar R. ¿Ok? Evidentemente va a depender del ángulo que haya entre A y B. Puede ser así o puedo hacer el vector A y acá el vector B, ¿verdad? Entonces, va a depender del ángulo. Este va a ser el vector resultante, ¿sí? Y yo puedo hacer como una extensión acá del vector B y acá una extensión del vector A, ¿verdad? O sea, el ángulo entre el vector A y el vector B va a ir variando y la suma va a tener diferentes valores. Y la suma va a alcanzar un máximo cuando ellos estén en la misma dirección y en el mismo sentido. Y cuando dos vectores A y B tienen la misma dirección y el mismo sentido, cuando el ángulo entre ellos es 0 grados. ¿Está? Estos dos vectores tienen la misma dirección y el mismo sentido cuando el ángulo entre ellos es de 0 grados. O sea, apuntaría acá el vector A y el vector B apuntaría acá. ¿Ok? Entonces, tienen la misma dirección, están en la vertical y mismo sentido, están apuntando hacia la misma parte, o sea, en el mismo sentido. Entonces el ángulo ahí es 0 grados. Y esto va a darnos a nosotros una suma máxima de vectores. ¿Sí? Es la suma máxima. Cuando los vectores tienen misma dirección y mismo sentido. ¿Ok? ¿Qué pasaría entonces si el ángulo de estos dos vectores es 180? Si el ángulo entre los vectores es de 180, entonces uno estaría apuntando hacia una dirección y el otro estaría apuntando, o sea, a un sentido y el otro estaría apuntando hacia el otro sentido. ¿Está? Entonces acá forman un ángulo de 180 grados. ¿Por qué? Porque están apuntando en sentidos contrarios. Entonces, si nosotros sumamos estos vectores A y B acá, obtendríamos una suma que sería la suma mínima. La suma mínima se obtiene cuando los vectores tienen un ángulo de 180. Y va a ocurrir el caso contrario para la diferencia. Si yo hago la diferencia de dos vectores que ya tienen la misma dirección, ¿cierto? Yo voy a tener en el teorema de coseno, tendría así, ¿verdad? R es igual a la raíz cuadrada de, voy a escribir a al cuadrado más b al cuadrado más 2ab coseno del ángulo, ¿verdad? Entonces acá voy a obtener R máximo cuando este vale 0 y R mínimo cuando este vale 0. Pero si estamos hablando de la diferencia, va a ocurrir lo contrario. ¿Por qué? Porque en medio de esto acá tengo un signo menos. ¿Está? Entonces va a ser acá a al cuadrado, b al cuadrado. Acá va a ser menos 2ab
V coseno del ángulo. ¿Ok? Entonces aquí si vale 0 grados, este va a ser menos algo. Pero si vale 180, va a ser menos por menos, va a ser más. O sea, va a ocurrir lo contrario. Acá yo voy a obtener entonces con este voy a obtener la diferencia mínima. Y acá voy a obtener la diferencia máxima. ¿Está? Entonces vamos al ejercicio 8. Dice, dados los vectores x y los módulos respectivos iguales a 3 y 5, estos son sus módulos, es correcto afirmar siempre que, y nos da una serie de opciones. Y acá dice, siempre que, o sea, va a ocurrir siempre. X más y el módulo de la suma siempre va a ser 8, dice. Falso, va a ser 8 cuando el ángulo entre ellos es 0 grados, porque van a apuntar en la misma dirección, entonces va a ser 3 más 5, directamente nos va a dar 8, ¿verdad? Pero no va a ser siempre, porque si varía el ángulo, entonces esto ya va a variar. Luego dice x menos 2, x menos y, el módulo de la diferencia significa eso, va a ser 2. O sea que va a ser 5 menos 3 o 3 menos 5, siempre va a dar 2. Es correcto para la diferencia, pero no va a ser siempre. ¿Sí? Acá dice, es correcto afirmar siempre que va a ocurrir algo, ¿verdad? Y no va a ser siempre que va a ocurrir esto. Porque en la diferencia, si cambiamos el ángulo, ya va a cambiar también este valor. ¿Se entiende, verdad? Este es el menor valor que va a poder obtener, este es el mayor valor que va a poder obtener. ¿Ya? Luego dice y es mayor que x, falso, porque no podemos decir que un vector es mayor que otro indicando por el módulo. Si acá tenía la rayita de módulo, entonces sí podíamos decir quién es mayor a quién, pero acá no dice eso. Luego dice, el módulo de la suma va a estar entre 2 y 8. Este es correcto, porque la suma va a ser 8 cuando el ángulo entre ellos es 0 grados, suma máxima. Y va a ser 2 cuando el ángulo entre ellos es 180, suma mínima. Este es correcto. Y la E dice que la suma va a estar entre 5 y 3. Falso, porque la suma puede llegar hasta 2. ¿Sí? O sea, este se queda corto, está dentro de esto todavía. Esto va a ocurrir, puede ocurrir, pero no incluye todos los resultados. Puede llegar incluso hasta 8 para arriba y acá incluso hasta 2 para abajo. ¿Ok? Ese es el ejercicio número 8. Ahora vamos al ejercicio número 9. Para el ejercicio número 9 tenés que tener en cuenta lo siguiente. Yo puedo multiplicar cualquier número a un vector. 3 por un vector. Nosotros en matemáticas recordate que a un número fijo podemos llamarle k. ¿Okay? Entonces yo puedo multiplicar un número a un vector. Supongamos que mi vector sea 3 menos 1. Entonces este vector va a quedar multiplicado por este número. O sea que 3 por 3 nos va a dar 9. Y 3 por menos 1 nos va a dar menos 3. ¿Está? Lo que va a hacer este número que multiplicamos acá es aumentar o disminuir el vector. Va a poder cambiar o no la dirección del vector. ¿Está? O sea, la dirección no va a poder cambiar, sino va a poder cambiar o no el sentido del vector. Entonces vamos primero por el tema del sentido. Para que haya un cambio de sentido o para que no haya un cambio de sentido. ¿Okay? Si hay cambio de sentido, acá no hay cambio de sentido. Va a haber cambio de sentido solo si K es negativo. ¿Está? Y negativo en matemática escribimos menor que 0. Y no va a haber cambio si K es positivo. ¿Okay? El vector va a cambiar de sentido si lo que yo le multiplico es negativo.
y el vector no va a cambiar de sentido si lo que yo le multiplico es positivo. En este caso, por ejemplo, multipliqué 3 positivo, entonces no cambió de sentido. ¿Está? Eso es lo primero. Acá sí hay y acá no hay cambio de sentido. ¿Está? Otra cosa que podemos ver es si aumenta o si disminuye. O sea, si se contrae el vector. Y vamos a ver lo siguiente. Si al multiplicar k por el vector puede aumentar, este va a ser un caso especial, y puede contraer. Entonces aumenta y contrae. Y este caso particular es el 0. ¿Qué pasa si k es 0? Si k es 0 va a obtenerse el vector nulo. Si k es igual a 0, entonces el vector, si yo multiplico acá 0, va a ser 0 por 0, 0. Todo va a salir 0 acá. Y ese se llama el vector nulo. ¿Está? Entonces si yo multiplico el 0, se va a obtener el vector nulo. Ahora, va a aumentar si k es entero. Y recordate, los enteros son, obviamente, puede ser positivo o negativo. Eso no estamos hablando acá. Estamos hablando de si k es entero. Si yo le multiplico, por ejemplo, claro, también tiene que ser k un número entero distinto de el 1 y el menos 1. Porque esto, al multiplicar 1 o menos 1 a un vector, no le va a pasar nada en cuanto a su longitud. No va a aumentar ni tampoco se va a contraer. ¿Está? Entonces, si cada un entero que sea distinto de 1 o menos 1, entonces va a aumentar. Yo le multiplico 2, aumenta. Multiplico 3, aumenta. Multiplico menos 3, aumenta también. Aumenta y cambia de sentido si es, por ejemplo, menos 3. Si es 3, aumenta y no cambia de sentido. Esta es la primera manera. Y la segunda es que k sea racional, pero importante aclaración es que sea un irracional mayor que 0. ¿Sí? Un irracional mayor que 0 cuando escribimos en decimales. 0, ta. Por ejemplo, si yo multiplico el 0,5, el vector no va a aumentar, en realidad se va a contraer. Si yo multiplico 1,5, el vector va a aumentar. ¿Está? En cuanto a fracciones sería, si yo hablo de esto de fracciones, sería un fraccionario, un número fraccionario, o sea, una fracción que sea impropia. Si la fracción es impropia, entonces el vector va a quedar aumentado. ¿Por qué? Porque va a ser un número mayor sobre un número menor. Una fracción impropia. Ahora, en este caso, en el caso de contraerse, este significa aumentar, este significa contraer. Entonces, para que se contraiga, tiene que ser un racional o un irracional cuyo decimal sea menor que 0. O sea, 0, algo. Como ya dije hace rato, ¿verdad? Si multiplico 0,6, 0,7, el vector va a contraerse. ¿Está? En cuanto a fracciones, sería una fracción propia. Una fracción propia. Si yo multiplico una fracción propia a un vector, el vector se va a contraer. ¿Está? Entonces se va a combinar aumentar, contraer y cambiar o no cambiar de sentido. ¿Está? El ejercicio dice, dado un número real k, un número real puede ser un racional o un irracional, un entero, racional, lo que sea. Un vector v se tienen las siguientes afirmaciones. El vector u, que es k por v, tiene el mismo sentido que v, o sea, se va a conservar su sentido,
si K es mayor que 0. ¿Ok? Si K es mayor que 0 va a conservar su sentido verdadero. Dijimos que no cambia de sentido si es positivo. K es positivo. El vector WK igual por B tiene sentido contrario si K es negativo, también es verdadero, ¿verdad? Dijimos que va a cambiar de sentido si es negativo. Entonces 1 y 2 son verdaderos. El vector G, que es K por B, es siempre igual en dirección de B, cualquiera sea K distinto de 0. Falso, ¿verdad? Acá tenemos los ejemplos que hay cambio o no hay cambio. Y acá me pone el tercer caso, ¿verdad? Si es distinto de 0. Dice no va. Perdón, voy a leer de nuevo. El vector siempre es igual a la dirección del vector, es verdadero. Perdón, yo interpreté esto como sentido. La dirección no cambia. O sea que este 3 también es verdadero. La dirección no cambia. El sentido es lo que cambia. ¿Sí? Entonces, no importa qué, si sea positivo o si sea negativo, la dirección del vector no va a cambiar. Verdadero. 1, 2 y 3 verdadero. Si la dirección de G, que es K por B, es diferente de la dirección de B, para K menor que 0, dice. O sea, pregunta, ¿verdad? G, si yo multiplico un K menor que 0, ¿va a ser diferente su dirección? Falso. Lo que va a ser diferente es su sentido. La dirección no cambia. Recordad, la dirección no cambia, su sentido. Está falso el 4. El vector WK por B tiene sentido contrario si K es menor que 0. Y esto es verdadero, va a cambiar de sentido, va a tener sentido contrario. Entonces 1, 2, 3 y 5 son verdaderos y veo que son falsas, dice. Son falsas solo la 4, la C. Solo la 4 es falsa. Tres fuerzas iguales de intensidad forman un sistema resultante nulo. Tres fuerzas resultan. Un ángulo formado entre ellos es... Ok. Dice tres fuerzas de igual intensidad forman un sistema resultante nulo. ¿Qué significa eso? Significa que yo sumo un vector F a otro vector F y a otro vector F. Todos ellos, o sea, son vectores, no es un ejercicio de fuerza como me dijiste. Todos estos vectores tienen el mismo módulo. La pregunta es, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿O qué tiene que ocurrir para que la suma de estos tres dé 0? ¿Ok? Entonces, tengo tres vectores, sumo y tiene que dar 0. Y fíjate que yo puedo decir entonces, o sea, puedo graficar esto quizás de esta manera para que sea más... Bueno, yo creo que está bien acá. Porque acá voy a seguir una interpretación. Al sumar estos vectores, al sumar los tres vectores, me pregunta, tres fuerzas de igual intensidad forman un sistema con resultante nula. O sea, la suma de los tres da 0. Y F más F más F da 0 porque todos apuntan en la misma dirección. Si este vector apuntaba hacia acá, no iba a ser 0. Pero como apunta así, es 0. El ángulo formado entre ellas es... Y acá tenés dos opciones. 120 o 60. 120 o 60. Y acá te voy a explicar algo. Internamente los ángulos que están acá son 60. Acá. O sea, se forma un triángulo equilátero donde todos los ángulos van a ser 60. Pero para hacer suma yo tengo que poner los vectores en el mismo punto de origen. O sea, a este vector le dibujo acá. Ese es el vector ahí. A este vector le dibujo acá. Y a este vector le tengo que dibujar también
acá. ¿Está? Y la pregunta es, ¿cuál es el ángulo que se tiene que formar aquí adentro? Aquí adentro. Y fíjate que alrededor de un punto los ángulos suman 360. ¿Sí? 360. Y como hay tres ángulos que son iguales, dividido con 3, y esto me da 120. Entonces, para que la suma de tres ángulos coplanares, que sean del mismo plano, y concurrentes, que pasen por el mismo punto, ¿sí? Para que esta suma dé 0 o esta sea un sistema nulo, entonces el ángulo entre ellos tiene que ser 120. Diferenciar, estos son los ángulos internos en un triángulo equilátero, 60 grados. Pero acá nos pide el sistema formado por estos tres vectores cuando va a dar 0 o cuánto tiene que valer el ángulo entre ellos, y este va a ser 120. ¿Ok? Entonces acá la respuesta tiene que ser la D, 120. Las componentes de un vector de módulo 10 están en la relación 2, 3, entonces se puede afirmar que... Ok, voy a hacer este último. Dice las componentes de un vector. Un vector tiene componentes que son las coordenadas de ese vector, que en este caso en dos dimensiones son Bx y By, se llaman componentes. Componentes de un vector. Y dice las componentes de un vector de módulo igual a 10 están en la relación 2 a 3. Voy a escribir módulo, se hace así con esta raya acá y se pone acá, igual a 10. Y dice que están en la relación 2 a 3. Este hicimos en matemática. 2 a 3 significa fracción, o sea que Vx y Vy. Seguramente te preguntas por qué yo pongo Vx y Vy arriba. Eso no importa, puedes poner Vy sobre Vx también acá. Eso es indistinto. Pero siempre colocamos izquierda primero, segundo derecha, ¿verdad? Vx sobre Vy es 2 a 3. ¿Ok? De esto, este Vy pasa acá a multiplicar y Vx entonces nos queda 2 sobre 3 Vy. ¿Está? Este es el primer dato importante. Ahora, de este vamos a sacar otro dato importante, porque el módulo se hace de la siguiente manera. Que la fórmula de módulo es módulo de un vector es Pitágoras, es la raíz cuadrada de Bx al cuadrado más By al cuadrado. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esto. Acá vamos a poner 10. Esto que está como raíz va a pasar acá al cuadrado. Me va a dar Bx al cuadrado más By al cuadrado. ¿Ok? Según recuerdo, parece que este ejercicio, no recuerdo bien, pero creo que ninguno de estos es la respuesta. Pero vamos a verificar. Este vale 100. Y acá en vez de Bx vamos a poner 2 sobre 3 By acá. Acá va a quedar 2 sobre 3 By al cuadrado más By al cuadrado. Entonces esto va a ser 100. Acá va a quedar 4, acá va a quedar 9. Acá va a quedar By al cuadrado. Y acá queda By al cuadrado otra vez. Entonces sumamos, va a ser 9 por 1, 9. 9 más 4 es 13. Entonces queda 13 sobre 9 By al cuadrado. 9 multiplica, queda 900. 13 divide. Entonces voy a hacer la calculadora. Y este que está al cuadrado pasa como raíz. ¿Okay? Y eso saldría 900 sobre 13. Raíz cuadrada de eso, 8,32. Bi sale 8,32.
Entonces Bx saldría, tengo que multiplicarle por 2 sobre 3. Por 2 sobre 3. 5,54. Acá sale 5,54. Ok. ¿Qué dice la pregunta? La componente de un vector está en la red. Entonces se puede afirmar que la componente de menor valor es 225, falso. La componente de menor valor es 205, falso. La componente de mayor valor es 22,5, falso. La componente de mayor valor es 44 y la suma de las componentes es 300, falso. ¿Ok? Este ejercicio yo recordaba, como te dije, que se había hecho mal. Entonces, una componente sale 5,54 y la otra sale 8,32.